Interfaces dinámicas. Con esto nos referimos a agregar controles a nuestro formulario en tiempo de ejecución. Como sabemos, tenemos nuestra clase de diseñador donde se crean automáticamente todos los controles o todo el código necesario para generar los controles cada vez que agregamos algo a nuestro formulario. Eso es algo que el compilador ya hace de manera automática. Pero hay veces que necesitamos crear nosotros dinámicamente algún control dependiendo lo que queramos hacer. Para esta aplicación estoy poniendo un visor que va a mostrar los datos de diferentes tablas que existan en una base de datos, independientemente de cuántas tablas sean y de cuántos campos tenga y qué campos haya. Aquí, si me voy a mi diseñador, a Management Studio, voy a ver que tengo tabla 1, tabla 2 y tabla 3 y que tienen diferentes campos y diferentes tipos de datos en cada una de ellas. Antes de meterme al código les voy a mostrar qué pasa cuando lo ejecuto y vamos a ver que por arte de magia aparecen esas tres tablas que tengo creadas, aunque en el diseñador podemos ver que no existen ninguna data grid view que haya puesto ahí. Vemos también que aparecen los datos de cada tabla y si me voy aquí y selecciono los datos que existen, pues vamos a ver que coinciden con los que aparecen ahí. También agrego un combo, se va a llenar con esos mismos datos, con las diferentes cantidades de tablas que tienen ahí. Y si yo selecciono alguno y le voy a agregar, voy a agregarle filas a la tabla que yo seleccione. Esto para ejemplificar que una vez que creamos el control podemos acceder a él. Bueno, entonces ahora regresando al código, vamos a empezar con la parte de las tablas que estamos agregando. Para eso creé la función de agregar tablas. Para eso tuve que haber creado una clase con mi conexión. Simplemente estoy usando localhost a mi base de datos y con Integrated Security para que no ocupe usuario y contraseña. Como siempre, todo el código lo dejo en la descripción, pero pues les sugiero que lo entiendan. Aquí les voy a explicar cómo es que está funcionando cada parte. Primero pues necesito tener aquí mis objetos para con la conexión. Para esto lo primero que voy a hacer es una consulta hacia la base de datos que me arroje todos los nombres de las tablas. Esto, si lo ejecutamos en cualquier servidor de SQL Server, nos va a arrojar la cantidad de nombres de tablas que existan en esa base de datos en la que tenemos conectada. Voy a ir recorriendo mis registros y primero voy a agregar el nombre de la tabla a mi combo. Después voy a crear una etiqueta y aquí es donde empezamos con la creación de los controles dinámicos. Yo tengo la clase label, entonces voy a crear un objeto de la clase label y aunque ya tiene muchas propiedades por defecto, yo le tengo que cambiar las que necesito que sean diferentes. Por ejemplo, el texto, que lo que va a venir ahí es el nombre de mi tabla. Le tengo que agregar una ubicación. Ahora, la ubicación depende o digamos, es relativa al control, al contenedor. Nosotros podemos tener diferentes tipos de contenedores. El formulario por sí solo es un contenedor. Adicionalmente, yo le estoy agregando un group box, que ese sería otro contenedor. Yo podría poner dentro del group box un panel, por ejemplo, y ese sería otro contenedor. Si yo agregara además un control de pestañas, ese sería otro contenedor. Y si yo pongo un control en el 0,0, entendiéndose que el 0,0 sería la esquina superior izquierda, entonces mi control se va a situar aquí y no en la parte de acá, porque eso va a ser relativo al contenedor. Esta etiqueta no estoy haciendo grandes cosas, solo estoy poniendo el texto ahí. Le podría haber cambiado el tipo de letra, el tamaño, el color, ponerle un borde, n cantidad de cosas.
Con la propiedad location tengo que decirle la ubicación y para eso le agrego un nuevo punto con mi posición X y Y. Después uso la propiedad controls de ese group box o ese contenedor al que le quiero agregar los controles y uso la función add para pasarle como parámetro ese control que voy a meter. Y de esta manera se agrega ese control a mi group box en la ubicación que le estoy diciendo. Después viene la tabla, que esto ya viene un poquito más complejo en el sentido de que vamos a agregar más propiedades. Porque el Data Grid View es un componente con muchísima personalización. Entonces creo un objeto de tipo Data Grid View, lo agrego a mi control y esto es importante, el nombre. Este nombre es con el que lo vamos a mandar llamar después cuando queramos usarlo. Nosotros cuando creamos un control aquí le estamos asignando un nombre a nuestra variable. Aquí de igual manera tenemos que decirle el nombre que le vamos a poner para que podamos hacer uso de él. Y para eso estoy usando el nombre de la tabla. Aunque por buena práctica los nombres de las tablas no deberían tener espacios, sí es posible generar una tabla que tenga un espacio, pero no podemos asignarle un nombre que tenga un espacio. Entonces tenemos que reemplazar, lo que estoy haciendo aquí más bien es reemplazar los espacios que haya por un espacio en blanco para que se eliminen y entonces no marca un error. Le pongo un tamaño, estoy diciendo que 300 por 300 píxeles, estoy dando una ubicación y aquí, como pueden notar, no tiene una ubicación fija, sino que va a depender de las variables que estoy poniendo aquí. Y definí dónde va a estar mi primer punto y dependiendo conforme agregue mis tablas voy recorriendo en X y en Y dependiendo cuántas tablas agregue, y eso pues es normal en cuando estamos agregando muchos controles, sobre todo si es una cuadrícula o lo queremos agregar en una forma de cuadrícula. Primero lo estoy agregando de manera horizontal, entonces voy a estar aumentando en X y cuando se llegue hasta el límite de mi control voy a aumentar en Y para ponerlos por debajo. Por eso es que estoy poniendo que el primer control va a estar en 10,20 y esa va a ser mi etiqueta. Mi tabla, si la dejara de esa manera, quedaría encima de la etiqueta, entonces le estoy agregando un más 30 en Y para que de la posición donde está la etiqueta le agregue 30 píxeles abajo. Ahora estoy poniéndole otras propiedades a mi tabla, simplemente para que se vea como yo quiera. Y le asigno pues todos los datos que tiene, que estoy haciendo en la consulta, simplemente seleccionando el nombre de la tabla que ya viene de mi primera consulta. Estoy haciendo una consulta dentro de otra consulta. En la primera consulta tenía nada más todos los nombres de tablas diferentes y aquí estoy obteniendo todos los datos de cada tabla. Esta parte de aquí simplemente es para poder redimensionar todas las columnas al tamaño que tienen en el contenido. Si esto luego van a notar que la columna ID es más pequeña que la columna 1 porque tiene más datos la columna 1 y depende de el valor que tenga más grande o más caracteres en este caso. Tengo que actualizar esto para que se vean reflejados los cambios y aumentar el valor de X y Y. El valor de X siempre va a aumentar en 310 porque mi tabla vale 300. Tiene el tamaño de 300, entonces a esos 300 le estoy aumentando 10 más para poder tener un espaciado. Y esto sería hacia la derecha. Si el espaciado que le estoy poniendo es mayor que el tamaño de mi group box, entonces tengo que saltarme una línea y es ahí donde voy a aumentar a Y. Y de hecho aquí me está faltando que tengo que reiniciar X
de nuevo hacia donde inicié, que sería 10. Aumento y tengo que reiniciar X para que me regrese hacia la izquierda. Cierro mis conexiones y eso es todo. Hasta aquí donde estoy agregando la parte de las tablas. De nuevo, usando la función add de la propiedad controls de nuestro data grid view. Ahora, para poder acceder a esos controles que ya creamos dinámicamente, necesitamos usar la función controls int y tenemos que también decirle el nombre, como pasarle como parámetro el nombre, que viene siendo lo que está en el combo box, que es el nombre de la tabla, porque así lo definí cuando los creé, que el nombre va a ser el nombre de la tabla. Aquí pues ya podría yo agregar diferentes indicadores, diferentes nomenclaturas, dependiendo cómo es que quiero acceder a ellos. Y bueno, tengo que decirle que busque el primero por defecto, que se va a hacer de tipo data grid view. Y eso lo voy a poner en una variable. Ahora todo lo que necesite hacer, simplemente lo voy a hacer accediendo a esa variable que ya puse. Tengo que verificar que sea diferente de nula porque puede darse que el control que estoy buscando no exista, que se haya equivocado en algo ahí, no sé. Entonces quedaría como nulo y para que no marque error tenemos que poner esa condición. Y aquí simplemente estoy agregando una fila para que se note que estoy haciendo algo con eso. Y la parte importante es esto de aquí, que es cómo accedemos a nuestro control. Y por supuesto va a depender de qué tipo de control es. Si este fuera un combo box, que tendría que ser un combo box en estas dos partes, ¿no? Ahora, para que se note aún más, voy a meterme a mi manejador. Voy a agregar una cuarta tabla. Y realmente no importa. Voy a poner solo un campo ahí. Simplemente para que se vea reflejado. Y va a ser tabla 4. Entonces ahora cuando yo ejecute mi código ya voy a tener la siguiente tabla y me va a aparecer en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ya se va a salir de X, va a aumentar en Y lo que le estoy diciendo y listo. Aquí si son observadores van a notar que estoy tapando la etiqueta, esta ya no me apareció ahí. Ahí tendríamos que modificar esa parte porque la tabla pues está bajando en 30 más de los 300. Por lo tanto, en lugar de ponerle que Y va a ser igual a 310, se pondría 340. Y ya nos va a aparecer ahí. Esto pues ahí es básicamente prueba y error, me refiero en cuanto a las posiciones. Tenemos que ir moviendo, ajustando X y Y hasta que se ponga donde nos gusta. Y una gran ventaja que tenemos cuando manejamos las tablas dinámicas es que todo queda exactamente a la distancia precisa. Cuando nosotros lo arrastramos de manera manual digamos en el diseñador, pues puede quedar un poco más chueco, nuestra vista puede estar no tan precisa en cuanto al cuadrado de está a la misma distancia de X, la misma distancia de Y así queda completamente simétrico porque está programado de esa manera. Y bueno, espero que les haya servido.